leyendo mi hermana en la mañana de hoy. Jueces, capítulo 6, versículo 12 al versículo 14. Jueces, capítulo 6, versículo 12 al versículo 14. La bendita palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del nombre del poderoso del Espíritu Santo de Dios. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Jehová le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó de Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado, nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Lo que yo quiero que tengan en cuenta en esta lectura es que dice Gedeón en el versículo 13 le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Hermano, es una pregunta que hace Gedeón. ¿Y cuántos de nosotros hacemos muchas veces esta misma pregunta? Si Jehová bendice, ¿por qué me está pasando esto a mí? Si Jehová provee, ¿por qué me está pasando esto a mí? Empieza uno a cuestionar. Pero esta mañana quiero decirle, hablando de Gedeón ahora, de que todo lo que nosotros pasamos, todo lo que a nosotros nos acontece, siempre tiene un propósito Dios por ello. Nada pasa. Yo quiero llevarle a eso, que usted entienda, man, que lo que nos pasa a nosotros, lo que nos sucede a nosotros, eso tiene un propósito en las cosas de Dios. No es porque pequemos ni nada de eso, sino que Dios va a hacer algo en la vida de nosotros, y quiero que usted tenga en cuenta eso, porque la bendición que viene es grande. Bendito Dios de la gloria. Quiero hablarles del tema: el Señor nos prepara para cumplir sus propósitos. La Biblia nos enseña que los hermanos de José, quiero hablar esta mañana de José, lo lanzaron a una cisterna y pensaron que José se iba a morir. Y cuando lo vendieron a los ismaelitas, pensaron que ya no lo verían más en su vida, que ya había desaparecido. Por eso, cuando se presentaron ante su padre, llevaron la túnica que él había hecho manchada de sangre y dijeron: un animal lo despedazó. Jacob empezó a entristecerse, pensando que verdaderamente su hijo había sido muerto por un animal. Pero para José sin duda fue muy duro vivir esos momentos que estaba pasando, pero en realidad el Señor estaba dando inicio a un gran plan. Pues José terminaría siendo el segundo gobernador de Egipto, siendo un instrumento salvador. Él iba a ser un instrumento de salvación para todas las naciones, incluyendo a sus mismos hermanos que lo vendieron. El Señor sabe cómo hace sus cosas y cómo planea todo alrededor nuestro. El Señor sabe cómo nos prepara para cumplir los propósitos. Vivir la decisión es una parte del camino. Génesis capítulo 40, versículo 23, la palabra del Señor dice así: mas el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. El pasaje bíblico que estábamos leyendo nos muestra una nueva decisión en la vida de José. Después de ir a la cárcel y habiéndose guardado para el Señor, pues no cayó en la tentación con la esposa de Potifar cuando tanto lo asediaba. El jefe de los coperos se olvidó totalmente de él. ¿Qué no es cuando sin razón experimentamos la ofensa, la decepción, la traición y aún el ingrato olvido de las personas? Debemos tener presente que todo esto también lo permite el Señor. En sus planes está formar nuestro carácter, que es fortalecido, moldeado y desarrollado en mansedumbre, en humildad, para lo que Dios quiere hacer con nosotros. Todo lo que pasa, hermano, es porque Dios está tratando con nosotros para irnos moldeando y formándonos lo que Él quiere hacer conforme a su bendita voluntad. Vemos que tanto José en la cárcel, donde estaban los presos del rey,
en donde por el favor del Señor José era encargado de atender todas las cosas que sucedían en la cárcel. Le correspondió servir a dos siervos del Señor, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, a quien el rey egipcio había enviado en ese lugar. Ellos tuvieron cada uno un sueño, y José le dio la interpretación de cada sueño de ellos. Y esto se cumplió firmemente. El panadero murió y el copero volvió a servir en el palacio del rey. José, aprovechando lo que pasó con el copero, ¿qué pasó? Aprovechando ese momento de que ya le había, ¿cierto?, interpretado su sueño, él pensó, ahora va para el rey. Y le dice, cuando estés delante del rey, por favor, háblale de mí. Acuérdate de mí. Él pensaba que por el favor que le había hecho, él iba a sacar la cara ante el faraón por él. José, aprovechando lo ocurrido, le pidió eso. Pues el copero lo olvidó completamente, no se volvió a acordar de él. Tal vez esto nos ha pasado también a nosotros. Quizás hemos servido y bendecido a otros, y vemos luego que se olvidan totalmente los favores que hemos hecho por ellos. No quiere decir que nosotros hacemos un favor para que la gente, ¿cierto?, nos devuelva el favor, no. Sino que muchas veces tenemos que darnos cuenta de cuando nos hacen un favor, nunca olvidemos, hermano, esa mano que una vez extendió para ayudar. Amén. ¿Y qué pasó entonces? La palabra del Señor nos dice. Evitar caminar en los tiempos del Señor, hermano, que muchas veces no nos hemos dado cuenta. ¿Qué dice Génesis capítulo 41, versículo 1? Y aconteció que al cabo de 2 años, Faraón tuvo un sueño y ya quiso yo que estaba de pie junto al Nilo. Vemos que no era el tiempo de José. No era el tiempo en que José quería. Cuando él le dijo al copero, acuérdate de mí, háblale al faraón de mi persona, no era el momento que quería José en ese instante. No. José quería que le hablaran al rey, al faraón, para que el faraón se acordara de él. Hermano, no era el momento de lo que José esperaba. José esperaba eso, pero Dios tenía otros planes para ellos. Tampoco eran 5 meses, ni tampoco eran 10 años. El faraón recibió un sueño, un mensaje divino, 2 años después de haber salido el copero de la cárcel. 2 años. Podemos entonces ver que el olvido que tuvo el copero era parte del plan de Dios. Era el plan de Dios. No era cuando salió del palacio que le dijo, acuérdate de mí cuando hables con el faraón. Ese es el momento que decía José. Si él le dice allí, inmediatamente me saca de aquí. Pero no, él se olvidó, y ese olvido tenía un propósito, camino de Dios, porque no era el momento de José, era el momento de Dios, y el momento de Dios se demoró 2 años más. Es precisamente en ese tiempo, cuando José tenía 30 años de edad, cuando vamos a Génesis capítulo 41, versículo, cuando usted va a Génesis capítulo 41, versículo 46, ¿qué dice la palabra del Señor? Mire. Génesis capítulo 41, versículo 48, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Miren lo que dice así. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del faraón rey de Egipto. ¿Qué dice? ¿Era José de qué? Y cuando salió de la parentela de su padre era un joven de 17 años. Olvídate, de 17 años a los 33, ¿cuánto pasó el proceso de formación de José en la mano de Dios? Es entonces cuando el jefe de los coperos le habla al faraón de las virtudes de Dios y le habla de José. El Señor sabe las cosas, hermano, y de la vida de nosotros. Y Él quiere algo para nosotros conforme a su voluntad. También vemos a Dios usando diferentes medios y recursos y aún personas para lograr llevarnos al cumplimiento que Él tiene como plan para nosotros. El Señor usó a Potifar, el general egipcio. También usó al jefe de los panaderos en la cárcel.
y usa finalmente al jefe de los coperos para hablarle al faraón. Y Dios toca en su tiempo el corazón del mismo faraón del imperio egipcio. Era el momento en que Dios ya iba a bendecir a José. ¿Ve? Qué diferente es cuando él quiso que el copero le hablara al faraón. Y qué diferente es cuando pasó tanto tiempo y el Señor le dice, ya es el tiempo para José. No hay nada difícil para el Señor, hermano. Génesis capítulo 41 del versículo 9 al 13 dice: entonces el jefe de los coperos habló al faraón diciendo, mire, aquí ya comenzó la bendición. Me acuerdo hoy de mis fallas, cuando faraón se enojó con sus siervos y los puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Él y yo tuvimos un sueño en la misma noche. Cada uno de nosotros soñó según la interpretación de su propio sueño. Y estaba allí con nosotros un joven hebreo, un siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos lo interpretó. A cada uno interpretó su sueño, y aconteció que tal como lo habían interpretado, así sucedió. A mí me restableció como el faraón me ha puesto en el puesto con él, y al otro lo colocó usted. La adversidad demanda fortaleza y fe verdadera. La Sagrada Escritura nos enseña que José fue sacado apresuradamente de la cárcel para presentarse ante el faraón. La verdad es que la Biblia nos enseña que estando en la cárcel y además sin justa causa, es una crisis que experimentaron varios siervos del Señor. Sí, varios siervos del Señor tuvieron que pasar por un proceso de esto, de pasar por la cárcel y tener que padecer tanto sufrimiento. Sin embargo, Dios siempre dará la victoria sobre las dificultades, hermano. No siempre la adversidad es consecuencia del pecado, como les decía. Puede ser parte del plan de Dios para formarnos como sus hijos. La Biblia enseña que Dios al que ama, lo disciplina. El Señor es soberano y también es poderoso. Hoy es muy importante tener presente aquí cómo enfrentó los siervos del Señor en la cárcel. Tenemos que darnos cuenta cómo enfrentaron las adversidades de muchos siervos de Dios aún en la misma cárcel. Vemos que José lo hizo con integridad y también con dignidad. El apóstol Pablo y Silas lo hicieron con adoración y alabanzas. Y el apóstol Pablo y la iglesia de Jerusalén con oración y también con intercesión. Cuando le digo esto, porque dice que José lo hizo con integridad y diligencia, quiere decir que no se quejó a pesar de las circunstancias y supo esperar. Gloria a Dios. Pablo y Silas lo hicieron, porque dice que cuando los metió de la cárcel no se quejaron, sino que cantaban y alababan al Señor en la cárcel y los presos los oían. Gloria a Dios. Y Pedro, cuando fue encarcelado, dice que cuando estaba custodiado, hubo un terremoto, las puertas se abrieron y el ángel lo sacó de la cárcel. Entonces, vemos que todos ellos vieron el poder de Dios sacándoles del cautiverio. Entonces, la manifestación del poder divino siempre está mayor que el tamaño de nuestro problema, hermano. ¿Sabe qué? La manifestación de Dios en favor nuestro es más grande, hermano, que el tamaño del problema que nosotros tengamos. Así el problema sea mucho más grande, pero más grande es el amor y la misericordia de Dios. ¿Cuánto lo creen así? Y la dificultad, hermano, la dificultad es un instrumento de formación. Cuando usted va a Génesis, capítulo 41, versículo 14 al 16, ¿qué dice? Entonces Faraón mandó a llamar a José y lo sacaron a prisa del calabozo. Después de afeitarle y cambiarle sus vestidos, vino a Faraón. Y Faraón dijo a José: he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. He oído decir que tú, que oyes un sueño y lo puedes interpretar. José respondió a Faraón diciendo: no está en mí. Dios dará al Faraón una respuesta favorable. Pero entonces mire lo que estamos pasando aquí. Dice, llegaron a la cárcel y le quitaron los vestidos de preso y le pusieron vestidos nuevos. Y lo afeitaron. ¿Saben por qué lo afeitaron? Porque los egipcios no aceptan a nadie con barba, porque para ellos eso no es de Dios.
¿Ve? Por eso lo cogieron a él y lo afeitaron y le pusieron ropa nueva para presentarlo al Señor. Esto quiere decir que lo trataron como un rey, gloria a Dios. Se llegó el tiempo de José. José tiene que presentarse ante el faraón para darle la interpretación de sus sueños. Y la Biblia nos enseña que el Señor quiere usarnos poderosamente, hermano. Pero Él quiere trabajar también en nuestro carácter para formarnos a un siervo, a una sierva que glorifique su nombre. Todo esto es para formar nuestra manera de ser, hermano. Hay veces somos tercos, hermano. Por eso creo que dice el salmista David, que somos como el muro que tiene que ponerle freno para podernos gobernar. Si no, no. Y el Señor quiere usarnos. Pues nuestro quehacer ministerial o servicio debe ser el resultado de nuestra comunión con Dios y su obra en cada uno de nosotros. Vemos que en el caso de José podemos ver la manifestación de algo grande. Y la manifestación que podemos ver en José son los 9 dones del Espíritu Santo que se estaban moviendo en él. Desde sus 17 años que salió de la casa de su padre, cuando fue vendido por sus hermanos, y transcurrieron 13 años entre la casa del general Potifar a la cárcel del faraón. 13 años. No fue fácil, 13 años soportando un flagelo, esperando una bendición. Cuando sus hermanos lo vendieron a Egipto, ¿cuál sería su desilusión? Cuando lo compró el faraón, Potifar para que cuidara su casa y la arreglara y todo eso, él creyó que por allí había una bendición. Pero no, la esposa empezó a poner los ojos a él porque dice que era de hermoso parecer. Y quiso acostarse con él y él le dice, no, yo no voy a ofender a mi Dios, ni tampoco al que me puso aquí para cuidar tu casa. Entonces le vino lo que se llama una calumnia. ¿A cuántos son calumniados? Esto es fuerte, ¿cierto? Lo calumniaron y lo metieron en la cárcel. Y en la cárcel le podía decir, ¿qué me pasa ahora? Pues Dios le dio favor y gracia ante el carcelero y lo puso enfrente de todo lo que había en la cárcel. Como favor, gloria a el Señor. Y en esos lugares donde José aprendió no solamente los fundamentos de la administración que se hacía en Egipto, sino que aprendió el poder del perdón, la tolerancia, el desarrollo de un corazón humilde y otras virtudes como la sujeción, la responsabilidad y la diligencia. Bueno, todo este paquete tenía que tratarlo el Señor con José, porque no quería con ese José que salió de Egipto, quería un José diferente, distinto, conforme a su presencia divina. Hermano, hay veces tenemos que pasar por momentos difíciles, hermano, caóticos. Hay veces no sabemos por qué nos está pasando, como decía Gedeón, si verdaderamente Él nos sacó de Egipto. ¿Para qué estamos pasando por esta situación con los madianitas? ¿Por qué nos están tratando tan mal? ¿Por no se daban cuenta que ese trato que estaban recibiendo era porque Dios lo estaba permitiendo, porque tenía un propósito con Gedeón también? Hermano, nosotros vamos a ser usados por Dios, porque tenemos que pasar por un proceso, hermano. ¿Qué le dijo el Señor a Jeremías cuando quería formarlo? Dice Jeremías, vete a la casa del alfarero. Y en el alfarero se dio cuenta cómo iba formando él una vasija que se echó a perder y después la volvió a formar nuevamente. Y le decía, así como el barro en las manos del alfarero, serán vosotros en mis manos, dice Jehová. Quiere decir que es un proceso que no es fácil, hermano. Caer en ¿cierto? En las manos de un Dios de amor. No es fácil, pero es bueno, hermano. No es bueno quejarse. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué tengo esta dolencia? ¿Por qué tengo tantas cosas que pasan en la vida de uno? Nos quejamos. Porque no sabemos que si Dios me llamó con un propósito, no me llamó para destruirme, me llamó para formarme. Y a través de la formación vienes a través de todo este proceso, hermano. Créalo así, véalo así, y Dios lo va a bendecir a usted. Llegado el momento, el Señor aprueba la aparición de José en público. José lo sacó de la cárcel y él tiene claro su lugar.
Pues sorprende al faraón diciéndole, no está bien lo que le dice, no está en mí. Dios será el que te dé la respuesta propicia a ti, faraón, como diciendo, Jehová dará. O sea, José estaba dándole toda la gloria a Dios. ¿Ve? No estaba diciéndoles, yo sí puedo hacerlo, porque yo soy capaz. No, le estaba diciendo, no está en mí, será el que te dé la respuesta a mi Dios. Somos nosotros propiedad del Señor, hermano. Él no solo tiene cuidado de nosotros, sino que además nos forma conforme a su carácter, nos forma conforme a su bendita bendición. ¿Cómo? Usando diversas circunstancias y personas para llevarnos al cumplimiento de los planes y proyectos que tiene por nuestras vidas. Definitivamente el Señor sabe hacer sus cosas y a su tiempo. Él no cambia. Dios sigue hablando a su pueblo conforme todo tiempo lo ha hecho. Por eso cuando Habacuc va usted al capítulo 1, ¿qué es lo que le dice Habacuc del capítulo 1 al Señor? Le dice, ¿por qué me haces ver tanta injusticia, tanto dolor, tanta guerra, tanta hambre, tantas cosas? Le estaba diciendo. Se quejaba. Bueno, se estaba dando cuenta que el Señor lo que estaba haciendo era preparándolo para cosas grandes también. El Señor utilizó diferentes circunstancias y personas, hermano. Esto lo usa el Señor. ¿Para qué? Para darnos un mensaje y animarnos a perseverar de los problemas que nos presentan diariamente. Las adversidades y pruebas son etapas en nuestra vida que nos ayudan a nosotros a algo que se llama crecer, a formar nuestro carácter, a fortalecernos, a tener la confianza en Dios, una confianza que sea sólida y una confianza que sea fuerte. Entonces no es que sea para destruirnos, sino para formarnos, hermano. Como dice Proverbios, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y en todos sus proyectos. Pero el que es fiel y persevera será coronado con la honra y con la bendición del Señor. ¿Cuál es su necesidad esta mañana, hermano? ¿Cuál es su necesidad? Cada uno de ustedes tiene algo. Cada uno de ustedes tiene una lucha. Cada uno de ustedes tiene un conflicto. Cada uno de ustedes tiene una necesidad. Cada uno de ustedes tiene una dolencia, un quebranto de salud. Sí. Pero muchas veces decimos, ¿pero por qué? Pues no nos damos cuenta que cosas que están pasando en la vida es porque Dios tiene un propósito con nosotros. No para quejarnos, sino para darle la gloria a Dios. Pero dicen ustedes, ¿cómo que le voy a dar la gloria a Dios porque estoy enfermo? Pues el Señor dice que le demos las gracias en las buenas y también en las malas. ¿Cómo es posible que le demos gracias a Dios cuando usted por necesidad en casa? ¿Acaso la Biblia no dice que tenemos un Dios que es proveedor? Y así sucesivamente, hermano, pero Dios lo hace porque tiene un propósito. ¿No? ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Lo sacó de Egipto, le mostró su grandeza, su prodigio, su maravilla y le mostró lo que quería hacer con ellos. Les dio pan del cielo, abrió el mar en dos, les dio agua de la peña. Caminaron 40 días y 40 noches y su ropa no se envejeció ni sus zapatos se gastaron. Alguien estaba con él. ¿Pero qué pasó? Nunca entendieron, nunca comprendieron por qué pasaban por ese proceso. No se daban cuenta que era que el Señor quería sacar ese Egipto que todavía tenían en su corazón y darles un corazón nuevo. O sea, cambiar un corazón de piedra por un corazón de carne. Eso era lo que quería el Señor. Por lo que entendieron y siempre se quejaron y siempre se lamentaron y murieron en el desierto por eso, por quejarse y lamentarse. No es para nosotros quejarnos y lamentarnos, hermano. Es para darle gracias a Dios por cualquier circunstancia de la vida que estamos pasando, hermano. Porque Dios tiene un proyecto y un plan con nosotros por eso. ¿Cuánto lo queda así? ¿Cuál entonces es su necesidad? Bueno, Dios va a usar todo esto que le está pasando para darle respuesta a usted en su debido tiempo. Al igual que le pasó a José, al igual que le pasó a Abraham, al igual que le pasó a David,
que Dios usó todo lo que ellos estaban padeciendo para mostrarles su gloria en su tiempo. A José, 13 años, para mostrarle que desde los 13 años había estado tratando con él, puliéndolo y haciendo lo que él quería para colocar un José diferente, el cual iba a estar como segundo después del faraón, para que pudiera gobernar con sabiduría y prudencia toda una nación. ¿Qué pasó con Abraham? Cuando lo sacó de uno de los caldeos, le prometió que lo iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel diferente a la que vivía. Pasaron 25 años, pero Dios le dijo que sería la herencia para mostrarle la bendición que tenía para él. ¿Qué pasó con David? Lo sacó de pastor de ovejas porque tenía un propósito con él. Y cuando sus hermanos, ninguno de ellos fue asequible a la bendición de Dios, lo mandó a llamar a él. Y lo puso como el rey de Israel. Lo sacó de la manada del pastor para ponerlo como rey, bendito Dios, porque Dios tenía un propósito para él, bendito Dios de la gloria. Y eso mismo va a suceder a usted en este Pentecostés. Créalo que sí, hermano. Créalo. Dios va a hacer todo lo que hasta ahora le está agobiando para mostrarle su gloria. Créalo y espere que en estos 50 días vendrá la respuesta para su vida, hermano. Lo que mi hermana estaba hablando de mi hermana, eso no era para ella nomás. Ella se comprometió el año pasado 50 días y comenzó 50 días y no era fácil para ella. Pero ahora, ¿qué estaba pasando? Como dice mi hermana, sus hijos de Estados Unidos demandan el dinero para que ella viva, está viviendo en bendición de Dios en su propia casa. Y eso era lo que anhelaba ella. Pero tuvo que meterse y saber algo que se llama tener paciencia y esperar. Amén. Porque él dice estar quieto y esperar que yo soy Jehová tu Dios, bendito Dios, cuánto lo creo así. Todo eso que le está pasando no es para hacerle daño, sino que Dios está usando todo eso para formarnos, transformarnos a su imagen y así podernos usar en lo que Él desea, bendito Dios. Como pasó con José, ¿qué iba a pensar que todo eso que le estaba ocurriendo a él era un proceso por el cual el Señor lo estaba llevando para formarlo y hacer de él la persona que él quería y que estaba planeando ser por él? Él no podía echarle la culpa a sus hermanos. Dios usó a sus hermanos para que lo metieran en la cisterna, para que lo vendieran, porque quería sacarlo de Egipto para llevarlo a un lugar diferente, hermano. Lo sacó de allá al lado de su padre, lo sacó al lado de sus hermanos, lo sacó al lado de las ovejas para llevarlo a un lugar distinto. Dios no podía usar a José mientras no saliera de allí, porque necesitaba enseñarle algo diferente. Dios quiere darnos algo distinto, bendito Dios de la gloria. Génesis capítulo 50, versículo 20. ¿Qué le dice José a sus hermanos a lo último? Vosotros pensáis mal contra mí, mas yo lo encaminó bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Pero mira que está diciendo, vosotros pensaste mal de mí cuando me metiste en la cisterna para que muriera. O me vendiste para desaparecer de la vida de ustedes. Pensaron mal contra mí, pero Dios pensó mejor. O sea, Dios los usó a ustedes para bendecirme a mí y bendecir a toda la nación. La gloria sea de Dios. Recuerden que Dios ya tiene planes para cada uno de nosotros, pero tiene que formarnos a su imagen. ¿Qué le dijo a Jeremías? ¿Qué le dijo a Jeremías? Jeremías capítulo 1, versículo 5, ¿qué le dijo? Antes que te formaras en el vientre, dice, te conocí, y antes que nacieras, te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Está diciendo, antes de que nacieras, Dios ya te conocía. Hermano, nosotros no estamos aquí por casualidad. Antes de que nosotros naciéramos, ya el Señor nos había visto. Y estamos aquí porque Él tiene un propósito con nosotros. ¿Qué dijo David?
Cuando usted va al Salmo, quiero llevarle al Salmo. Salmo, capítulo 139, versículo 13 y 19 dice así. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que lo oculto fui formado y entretejido lo más profundo de la tierra. Y oiga que dice, mi embrión vieron tus ojos. Aleluya. Y en tu libro estaba escrita todas estas cosas. Dice que, miren lo que quiero mostrarle aquí, que dice así. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Como diciendo, antes de que yo naciera, ya tú me habías escogido para que yo fuera el rey de Israel. Dice, antes de que naciera, ya estaba, ¿cierto?, cumpliéndose todo lo que estaba escrito de mí en la palabra. Hermano, eso es para usted también en esta mañana, gloria a Dios. ¿Qué le dijo el Señor a Gedeón en el capítulo 6, versículo 14? Y mirándolo, Jehová le dijo, ve con toda tu fuerza, salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Dice, ¿no te envío yo? No, él no estaba yendo porque él quería, le estaba diciendo, no te envío yo, como diciendo, yo voy a estar contigo y no te desampararé, bendito Dios. Pero Gedeón pasó por un proceso para levantarle su autoestima, su temor, su inseguridad, su incredulidad, para poder usar. Versículo 34 dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando tocó el cuerno, los abiesitas se reunieron todo un ejército con él. Pero mira qué dice, entonces el Espíritu de Jehová que vino sobre Gedeón. Iglesia de Dios, Dios está tocando el cuerno de la victoria que es el Pentecostés, donde Dios tiene la bendición para cada uno de ustedes. ¿Cuánto tiempo está esperando una bendición de Dios? ¿Cuántas veces se ha preguntado por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? Pero usted analiza, hermano, ¿por qué me está pasando a mí esto? ¿Por qué me está sucediendo esto? Pues no nos damos cuenta que todo lo que nos está pasando a nosotros tiene un propósito de ser nuestras vidas. Está puliendo nuestro carácter. Está puliendo, ¿qué más? Si empezáramos a enumerar lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 17, encontramos una lista de todas las cosas que Dios quiere de nosotros. Él quiere sacar toda esa estructura. Bien, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Él quiso tratar con el pueblo porque quería un pueblo que saliera en victoria. Le había prometido una tierra que fluía leche y miel para que se gozaran. Pero no creyeron en esa bendición. ¿Saben por qué? Porque el corazón del pueblo de Israel estaba pegado a los egipcios. Lo sacó de allí, pero no lo sacó en persona, pero no lo sacó de su corazón. Entonces, por eso ellos decían, es que es mejor allá donde podíamos comer chicharrón de esto y el otro y el otro. Ellos pues no veían sino eso. No habían sacado a Egipto. Muchas veces nosotros no hemos renunciado a ese pasado que tenemos. No lo hemos dejado. Y Dios quiere quitar cada parte del pasado de nosotros. Amén, amén. Hay cosas de nosotros que impiden que Dios nos bendiga. Y yo le pregunto muchas veces, no es porque nosotros no nos enfermemos, porque no somos cuerpo glorioso. No es porque no tengamos problemas, porque vivimos en un mundo totalmente deteriorado donde los problemas sobreabundan y nos cobijan.
Pero si hay algo, y es que Dios quiere sacar de nosotros ese pasado. Quitar ese pasado de nosotros. Pero cuando nosotros nos analizamos, nos damos cuenta, volvamos a ver atrás, nos damos cuenta que nosotros tenemos tanto pasado todavía pegado así en nosotros. Pegado. Que no lo hemos dejado. Y que cuando cualquier cosita que pase así, aparece ese pasado. Esa cabeza aparece aquí y nos causa trastornos otra vez. Y nos daña la vida espiritual. Nos acaba por lo poco que hemos caminado con Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere Dios a través de cada problema, de cada conflicto, de cada angustia, de cada necesidad, de cada dolencia, de cada quebranto de salud, pulirnos. Pulirnos. Porque Él quiere usarnos sanos, limpios, transparentes y puros para su gloria. Eso duele, hermano. Sí, duele. Pero es necesario. Porque la Biblia dice que nadie entra al reino de los cielos sin santidad. Y eso es. El Pentecostés es para eso, hermano. Usted tiene planes en este momento, tiene proyectos en este momento, cada uno los tiene. Pero si se los dejamos al Señor, en este Pentecostés se los entregamos al Señor, usted va a ver la respuesta al final de los 50 días. Usted va a ver la respuesta. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios en estos momentos es llevarnos a través de todo esto para mostrarnos su gloria. Mostrarnos su gloria. Porque Dios, a pesar de lo que somos, todavía nos ama. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? No se llevó toda la herencia y la perdió todo eso. Cuando estaba bien desbaratado por allá, entonces se acordó de su papá, de su casa y lo que tenía en su casa. Y el papá no lo menospreció cuando llegó así todo hecho una nada. Lo recibió, lo levantó, lo le puso en su lugar nuevamente. Y borrar y cuenta nueva, volvió a hacer otra vez el diablo. Hermano, eso es lo que quiere Dios con nosotros. Pero cuando nos toca el Señor, nos revolcamos, nos quedamos. Nos vamos de la iglesia. ¿Sabe por qué? Nos vamos de la iglesia. Porque es que en la iglesia no sucede nada. Porque ¿sabe por qué no sucede nada? Porque usted se come los testimonios. Como usted se come los testimonios, nadie sabe qué ha pasado con usted, cómo lo ha bendecido usted, cómo ha bendecido su vida, cómo ha bendecido su trabajo, cómo ha bendecido todo. No lo sabe, porque todo se lo ha comido. Entonces la iglesia no sabe qué ha pasado porque usted nunca da testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Y entonces el Señor se queda viendo, ¿para qué bendigo si ellos no son capaces de testificar lo que yo he hecho para ellos? Aprendamos a hablar, aprendamos a compartir lo que Dios les ha dado. Hermanos, son 50 días, en 50 días van a pasar cosas grandes en la iglesia. Hermano, yo le aseguro que este año no se cierra como lo hemos comenzado. Este año se cierra con una bendición de vida para su vida. La iglesia va a ser bendecida, pero por usted. Vamos a comenzar un Pentecostés. Dígale al Señor y dele gracias, no se queje. Ay, es que muchas veces ya me duele aquí, me duele acá, me duele desde la punta de la uña del pie grande hasta el pelo me duele. No hay lugar que no me duele. Y ya no hay donde le pongan una inyección más en su cuerpo. ¿Pero por qué? Si la Biblia me dice que yo tengo un Dios que es médico divino, entonces yo estoy haciendo a Dios un Dios mentiroso. Porque no le estamos dejando actuar en la vida de nosotros. Dejémosle actuar. Pero ¿sabe por qué? Porque Dios lo que está viendo no es lo que está viendo en este cascarón que se está desgastando con tanta, lo que está viendo es la parte interna de nuestras vidas, lo que yo tengo internamente. Hermano, en este Pentecostés dele todo al Señor. Ábrase como un libro, así dígale, Señor, este soy yo. Haz conmigo lo que tú quieras, Señor. Te entrego todo. Empieza a actuar en mi vida, Señor. Y el Señor empezará a quitar su pasado y empezará a bendecir su vida. Amén. Que al igual que la persona que me estaba hablando, mi hermana ahorita, no es para ella, eso también es para usted. Amén. También es para usted. Y esa hermana que estaba aquí, trajo una hija aquí, y esa hija murió aquí.
Aquí en Medellín murió la hija de ella. Nosotros la conocimos. Y sin embargo, se pegó de Dios en esos 50 días de Pentecostés. No se lamentó por eso. Se pegó de allí porque sabía que Dios le iba a bendecir. Y aunque el país esté en la quiebra y está en la miseria, está en la necesidad, está en tanta calamidad, ella está en su casa bendecida porque Dios la ha sostenido. Eso no es para usted, sí, hermano. El mismo Dios de ella es el mismo Dios suyo, hermano. El mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y será el mismo Dios de mañana, hermano. Pero para que Dios lo bendiga, tenemos que buscarlo a Él, tenemos que darle parte de nosotros para que Él se mueva en nuestras vidas, hermano. Por favor, desafiemos a Dios, metámonos con Dios. Dios no nos dejará vergonzar. Pase lo que pase, Él nos sacará de victoria. Créanme, sí. Por eso en esta mañana le desafío en eso. Nosotros nos vemos físicamente, pero ¿qué ve Dios en nosotros? Si Dios nos conoce, sabe cómo somos nosotros, cómo vivimos nosotros, cómo actuamos nosotros. Y si nosotros no estamos manejándolo bien, ¿para qué le vamos a pedir a Dios algo si sabiendo que no nos lo va a dar? Porque sabe nuestro proceder. Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Cuánto vamos a estar en el Pentecostés después de esto? ¿Ah? Amén, amén. ¿Usted quiere bendición, hermano? Amén. Todos lo queremos, ¿cierto que sí? Entonces dice la Biblia, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, buscarle mientras esté presente. Y ese Jehová está en estos 50 días de Pentecostés. Hermano, usted va a terminar un año y en terminar un año usted se pone a ver qué hizo usted: cocinar, lavar, planchar, barrer, tanta cosa. Y siempre encontraba lo mismo: ropa sucia, la lavadora, la casa. Todos los días tenía que hacer los mismos procesos. ¿Por qué no saca 50 días para el Señor así de entregárselo? Es que son 50 noches, pero usted todo el día lo tiene para usted. Denle las 50 noches al Señor, una hora. 50 días, 50 noches para el Señor. Si usted le entrega una hora en esos 50 días, Dios la bendecirá. Hermanos, si usted tiene los 24 horas del día, pero saque una hora para el Señor y Dios la bendecirá. Por favor, si le estoy hablando de esto, porque yo quiero verlo bendecido, hermano. No quiero que terminemos unos 50 días como si nada. ¿Me está escuchando? Amén. Entonces yo quiero escucharle también. Cuando terminemos esos 50 días, que se levante la iglesia confesando lo que Dios ha hecho en ustedes. Amén. La gloria a Dios. ¿De qué cosa puerta abierta, hermano? Amén. Y solamente le digo, hermano, los propósitos de Dios no los conocemos nosotros, pero Dios sí tiene para usted algo grande. Amén. Hermano, los problemas, las angustias, las enfermedades, las dolencias tienen un propósito de la mano de Dios. Amén. Tienen un propósito. Y ese propósito es que Dios quiere bendecirles, hermano. Tanto se ha hablado del Pentecostés en otros meses, en otros años, que en este año he visto un mover en ese Pentecostés grande en medio de la gente. Y cuando yo veo eso, digo, algo va a pasar. ¿Por qué se está moviendo tanto el Pentecostés? Venga, desafía a Dios. Sacúdase al enemigo de encima y Dios le va a bendecir. Amén. Amén. Dios la va a sacar de esa miseria para darle una bendición grande. Dios le va a quitar esa enfermedad porque Dios lo va a bendecir, hermano. Porque si Dios dice que eres médico divino y la palabra del Señor dice que Jesús, Dios en su llaga llevó nuestras enfermedades, entonces ¿por qué tenemos que tener temor? Desafiéndolo. Metámonos con ese. Amén. Volvámonos, como dice, volvamos a soñar, hermano. Lo que el diablo nos robó en la pandemia, volvamos a soñar. Y soñar con el Señor es victoria. Amén. ¿Cuántos creen que eso es bendición? Amén. Bueno, hermanos, voy a colocarlo, que lo coloquemos un momento de pie.
Y vamos a pasar a la Santa Cena, por favor.